Nuestras vidas, ¿no es cierto? Eh, bueno, antes de todo me gustaría partir con una oración. No sé si nuestro pastor Coto puede orar por nosotros, por lo que se pueda decir, ¿no es cierto? Oremos. Que sea ahí un renuevo en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Papito, por esta hermosa mañana que nos regalas de invierno, fría, Señor, pero eh, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por estar presente en esta reunión online tan loca, tan dispersa a veces, pero tú te haces presente en esta conexión, en las casas de mi amigo, los que van en auto, los que están en el metro, los que están trabajando. Sé que tú estás presente, Señor, que tu amor nos alcanza. Te pido, Señor, que tu palabra hoy día nos hable y nos mueva, Señor, que no quede simplemente en nuestro corazón guardada, sino que anímanos a vivirla y a compartirla, Señor, siempre. Gracias por nuestro amigo Lea, Señor. Te pido que tú lo uses, Señor, que tu presencia esté con él y con todos nosotros que estamos en esta conexión. Gracias, Papito. Queremos y tenemos hambre y sed de ti, Señor, de tus palabras, que son vida para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Con esa oración poderosa, gracias. Bueno, yo quiero comenzar un poquito contando, bueno, yo soy nacido y criado en el Evangelio, a lo mejor como muchos de los que están acá. Y recuerdo que cuando era chico, yo era muy, muy inquieto, ¿ya? Y bueno, iba a la iglesia de mi tata, que mi tata es pastor, y, y recuerdo que yo era de esos que se llevaba a todos los niñitos para afuera a jugar. Eh, de esos que a lo mejor más de algunos se sentían identificados, eh, que dormía debajo de las bancas, que metía bulla, el que andaba siempre pidiendo 100 pesos, el que estaba comiendo ahí, el que si no le llevaban comida, me portaba súper mal. Recuerdo que una vez, típico que ponían porteros en la iglesia, y yo creo que aún se da, ¿no es cierto? Ahí el portero, y habían dos hermanos porteros. Y yo quería salir, pues, porque quería jugar, pues no estaba ni ahí en realidad con lo que pasaba adentro. Y recuerdo que le hacía para allá, para acá, y los hermanos me querían atajar, pues. Y recuerdo que le hago para allá, para acá, y me le meto por entre medio de las piernas a los hermanos. Y puede salir a jugar, qué sé yo. Yo hoy en día pienso en esa situación, eh, y siempre es bueno estar dentro de lo que es la iglesia, ¿no es cierto? Siempre es bueno porque nos va formando, ¿no es cierto? De alguna u otra forma siempre es positivo poder estar ahí, poder eh, estar dentro de la iglesia, crecer dentro de la iglesia, porque nos entrega valores, nos entrega lecciones y enseñanzas, ¿no es cierto? Así que hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Eh, a mí me gusta mucho Marcos eh, porque muestra un Jesús que no para, que está en constante movimiento. Muestra a un Jesús que sana, ¿no es cierto? Maldice, porque también maldice la higuera. Muestra a un Jesús que va en contra de las condiciones climáticas y todo lo que para nosotros muchas veces tiene alguna explicación científica, él va en contra de eso. Marcos es un libro que se escribió 70 años después de Cristo. Su ubicación de escritura es en Italia y está dirigido a los romanos. Claro, está dirigido a los romanos. Eh, Le vamos a dar lectura a estos versículos que son muy bonitos, ¿ya? Y dice así, ese día, al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También los acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas
azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendiendo al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo se quedó el viento se calmó y todo se quedó completamente tranquilo, ¿por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban esperando y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Qué bonito texto. A mí en lo particular me gusta mucho cómo inicia este texto y cómo termina. Este texto termina con una pregunta: ¿quién es este? Yo me pregunto, los discípulos, al acompañar a Jesús en esta barca hacia el otro extremo, yo imagino que los discípulos pensaban que iba a ser un viaje tranquilo. Estamos con el Señor, estamos acompañados, nada nos va a pasar. Pero aquí comienza todo un tema de todo lo ya visto del Señor, y el Señor dice: aquí tenemos que aplicar la teología. Ya los discípulos ya son salvos, ya los discípulos ya están transformados, pero viene una lección de formación. A mí me gusta mucho y yo le coloco por nombre a esta prédica o esto que puso el Señor en mi corazón como el barquito de la formación. ¿Por qué le coloco así? Porque aquí hay muchas lecciones que sacar. ¿Cómo venían los discípulos? Los discípulos ya venían salvos. ¿Qué pasa en medio de la tormenta, no es cierto? Ellos tenían un miedo terrible, ¿no es cierto? Vemos a un Jesús que está descansando, ¿no es cierto? Y por medio de esto nos muestra su humanidad. Como ya les mencionaba anteriormente, Marcos nos muestra un Jesús que se mueve de allá para acá, ¿no es cierto? Un Jesús que no para. Entonces, los discípulos, desesperados, ¿no es cierto?, lo despiertan y vemos que el mar, y vemos que en este caso el viento, le obedecen. Y obedecen a la autoridad del Señor. Yo me pregunto, si quizás los discípulos les preguntáramos si volverían a pasar nuevamente esta tormenta, ¿qué nos dirían? Yo creo que nos dirían que sí, volvamos a pasar nuevamente esta tormenta. Porque la lección está en lo siguiente, en que la tormenta, ¿no es cierto?, nos enseña a confiar en el Señor. La tormenta nos enseña a poder tener más fe en el Señor. Yo en este tiempo estoy pasando una pequeña tormenta. Eh, Tengo a mi abuelo que está enfermo. Eh, Él tiene 83 años, dejó de comer, dejó de beber agua. eh, y en medio de la tormenta, no sé si les pasa que empezamos a dudar. Porque el problema viene a manifestar muchas veces qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que emana de él. Y empiezan a generarse muchas diferencias de opiniones en medio de la familia, dolor, pena, angustia, y muchas veces hasta una desilusión de parte de Dios, porque uno siempre quiere lo mejor para sus seres queridos. Y en medio de esta tormenta, yo he podido ver al Señor.
en medio de todo este dolor, de toda esta pena, he podido ver al Señor. Ayer yo visité a mi abuelo. Eh, Fui al hospital, lo visité, quería que lo afeitara. Y vi a mi abuelo, conversamos, y antes de despedirme, él me dice, ¿por qué no ora por mí? Y ¿por qué lo planteo como el mismo texto que vivieron los discípulos? Porque yo sé que él no la está pasando bien. Yo sé que él está sufriendo y está en medio de la tormenta. Y es algo que nos azota a todos. Y yo sé que es necesario que pasemos por este momento. Y cuando él me dice eso, y yo en la semana estuve reflexionando un poco con respecto a la vida de mi abuelo. Y creo que se lo comenté a Josué. Y hay un texto que se los quiero compartir, que es súper cortito, que está en Timoteo 4. Y yo reflejo la vida de mi abuelo en Timoteo 4:7, que dice así: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido la fe. Y si esto lo aplicamos al texto anterior, y si lo aplicamos a nuestras vivencias, donde muchas veces decimos, con el Señor no voy a tener problemas, ¿no es cierto? Yo creo que más de alguna vez hemos escuchado eso o lo hemos pensado. Y ese es como el inicio de este camino en la barca, porque los discípulos parten esperanzados. Posteriormente, nos encontramos en medio de esta tormenta, ¿no es cierto? Donde perdemos el control, donde los que son un poco más controladores o un poco más, por decirlo así, como maniáticos con este tipo de cosas, que no me pueden cambiar las cosas, cuando las cosas se escapan de nuestro control, es súper complicado porque ya no depende de nosotros. Yo me imagino a los discípulos secos en Marítima, todos remando, ¿no es cierto?, que eran pescadores, a Pedro liderando, ¿no es cierto?, y viendo cómo solucionamos esto, ¿no es cierto? Nos estamos hundiendo, desesperados. ¿Cuántos muchas veces nos hemos encontrado en esa situación? Desesperados contra la espada y la pared. Yo soy uno de esos, que muchas veces pierdo el control, ¿no es cierto? Y caen las dudas, ¿no es cierto? Pero ¿saben lo que quiere el Señor en medio de esa tormenta? En medio de ese problema, quiere que nosotros no tengamos el control, lógicamente, pero que sí tengamos fe en Él. Me gusta mucho cuando Él habla de la buena aventuranza y dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Me gusta porque si ustedes se ponen a pensar en medio de la tormenta, es necesario creer. Y bienaventurados somos, dichosos somos por poder creer en algo que a lo mejor no está sucediendo ahora, pero que sí va a suceder. Me gusta porque vemos en este texto la humanidad del Señor. Él se hizo hombre. Pero miren, las palabras aquí son clave. Nosotros siempre hemos sabido que el Señor es intencional en todo lo que dice. Vemos que anteriormente a este momento de salir, ¿no es cierto? Dios, o sea, el Señor predicó mucho, ¿no es cierto? Predicó sobre la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Yo imagino que estaba muy cansado, muy exhausto, pero Él elige la noche para ir. Yo no quiero decir aquí que el Señor prepara las tormentas, pero si aquí hay alguno que está pasando alguna tormenta, ¿no es cierto? Hay alguna lección que sacar. Y si hay alguno que está saliendo de la tormenta, qué gloriosa tormenta, ¿no es cierto? Porque miramos hacia atrás y hay lecciones,
hay mucho aprendizaje. Y si hay alguno que no está en tormenta, déjeme decirle que va a pasar por una tormenta. Aunque suene un poco, no sé si eh, mala leche, pero es verdad. El Señor coloca estas situaciones en nuestras vidas y no quiero que lo veamos como en forma de castigo, porque cuando estamos pasando la tormenta pensamos, ¿me estará castigando el Señor? Y no es así. Él lo que quiere es que nos aferremos más a Él. Porque si nos damos cuenta en el texto, en el 41 dice que ¿quién es este? Se preguntan los discípulos. Es capaz de calmar el agua, es capaz de calmar el clima del viento. ¿Quién es este? Y yo me pregunto, ¿cuánto conocemos al Señor? ¿Realmente lo conocemos? ¿O solamente nos quedamos con estos accesorios que son los milagros, que son los prodigios, y que no son más que eso? Qué gran pregunta. Y la tormenta viene a responder dichas respuestas. A lo mejor en medio de la tormenta oramos y nos sentimos abandonados. Yo con la situación que estamos pasando como familia, yo debo de decir que he llorado harto. Eh, Llegan muchas ideas, mucho cuestionamiento y muchas veces, no sé, yo veo a un familiar mío que ora mucho y no está mal, pero él quiere la sanidad para mi abuelo. Yo en lo personal quiero que se haga la voluntad del Señor en su vida. Creo que él ya ha peleado la batalla, ya caminó esta tormenta, ya la pasó y ha guardado la fe, y eso es tan importante. Yo creo que la tormenta viene a nuestras vidas a que nosotros podamos guardar la fe, que podamos seguir este camino con esperanza. Yo creo que si nosotros les preguntáramos a los discípulos, y vuelvo a reiterar, si es que ellos pasarían nuevamente esta tormenta, yo creo que ellos nos dirían que sí. Y yo creo que hay muchos acá que si miran atrás todas las tormentas que le han pasado, también dirían, sí, pasaría nuevamente la tormenta. Yo creo que si le preguntamos a Job si él pasaría nuevamente esta apuesta que hace el Señor con Satanás, yo creo que él diría que sí, quiero nuevamente pasar esta tormenta. Y un Job que vemos que se revuelca en las cenizas con sus llagas, un Job en el cual tiene sus amigos que están eh, apuntándolo con el dedo, ¿no es cierto? Porque él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿A cuántos de los que estamos aquí y los que nos rodean y que conocemos, quizás les ha pasado eso? Que solamente de oídas habíamos oído a Dios, pero llega a ser un momento que es tan tangible que vemos que disipa la tormenta, que disipa ese viento. Yo, en lo particular, además de la vivencia de esa tormenta, anteriormente, antes de volver a acercarme a los caminos del Señor y el Señor me llamara con su inmenso amor, eh, yo era un tiro al aire. Eh, Nada me importaba. Eh, y fue necesario que pasara por esta tormenta. Eh, en pocas palabras, no había agarradero en mí. Y yo me enfermé grave, me enfermé muy mal. Creo que algunos se lo he comentado, más de algunos saben mi historia. Y yo soy nacido y criado en el Evangelio y como les comentaba, andaba debajo de las sillas, de las mesas, ¿no es cierto? Eh, y el Señor hace una obra tremenda en mí. Cuando yo y muchos pensaban que estaba todo perdido en mi vida, cuando yo mismo pensaba que ya a lo mejor no había vuelta atrás. Y yo creo que no he sido el único que piensa eso muchas veces en el problema, en la enfermedad y en situaciones que nos van pasando. Y dentro de esto, el Señor sale a mi encuentro y milagrosamente cambia mi vida.
Y si yo miro para atrás todo lo que pasé, yo digo, volvería a pasarlo. Porque en mí no había una apuesta mejor que la que tengo hoy en día, que es sin Dios. Volvería nuevamente a pasar por esa tormenta y por todo eso malo que quizás para ojos de otros es malo, pero para mí no. Yo creo que es necesario pasar la tormenta. Qué gloriosa tormenta el Señor nos hace pasar, nos hace vivir, porque Él quiere que realmente reconozcamos su autoridad, lo reconozcamos como soberano, que nos sometamos a Él, porque después de la salvación viene todo esto que es la formación. Ya estamos transformados, pero tenemos que formarnos al carácter, ¿no es cierto?, de Él. Nosotros, una de las misiones y visiones es que nos parezcamos más a Jesús. Todas estas cosas, todas estas lecciones, porque nada es al azar, el Señor quiere que nosotros avancemos y que lo conozcamos más a Él. Aquí vemos a unos discípulos que no lo conocen. ¿Quién es este? Dicen, que hasta el mal le obedece. Y aquí, bueno, como les mencionaba yo, Marcos nos enseña muchas cosas de un Jesús que va para allá, para acá, ¿no es cierto? Eh, Cuando maldice la higuera, va contra todo lo que nosotros creemos natural o lógico. Yo estuve leyendo un poco con respecto a cómo se formaban estos torbellinos o estas tormentas en este mar que está en Galilea. Y todo tiene una explicación, eh, porque el hombre se ha dedicado a buscar la explicación a todo, ¿no es cierto? Y se dice que la forma como se generan estas tormentas es a base de vientos, vientos tibios, vientos fríos, y chocan entre ellos y generan que el mar empiece a un poco eh, cambiar, ¿no es cierto? Yo no sé si aquí alguien ha subido alguna vez algún bote, si alguien ha salido a pescar o ha salido en yate, no sé, uno nunca sabe. Yo les voy a contar una experiencia. Mira, acá Juan Luis dice que sí. Una vez yo anduve en un barquito y, y todos entenderemos que, bueno, hay algunos que tienen náusea o se marean. Bueno, yo soy de eso y Juan Luis no lo recomienda. Y recuerdo que tenía que moverme de un sitio a una isla. Aquí Saray cruzó Chiloé y me fui todo el camino así. Mal, 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 mal. Y yo me imagino lo que tuvieron que haber sentido los discípulos en ese momento. Imagino yo que estaban desesperados. O sea, aquí el Señor les dijo, apliquemos la teología, apliquemos todo lo aprendido, ¿no es cierto? Todo lo que les había enseñado anteriormente. Y bueno, la respuesta que tenemos es que el Señor les dice, hombres de poca fe. En realidad no aplicaron nada, lo despertaron, ¿no es cierto? Algo que debiese haber sido y que nosotros en nuestra vida como cristianos creemos que la vida en Cristo va a ser una vida en un viaje tranquilo, pasó a ser algo terrible, algo que yo creo que no muchos o no sé volverían a pasar, pero termina siendo una lección donde el Señor nos dice, aférrate a mí, eh, guardemos la fe, guardemos todo lo que el Señor nos ha venido enseñando, busquémoslo más, tengamos sed, como decía Josué, de poder beber de Él. Eh, Tratemos de entrar más profundo en el corazón del Señor, tratemos de buscarlo, tratemos de fortalecernos más en Él.
Y si estamos en esta tormenta, tratemos de aferrarnos y aplicar lo aprendido. Oremos. Si no somos muy buenos para el ayuno, no importa. Pero busquemos del Señor, busquémoslo en la palabra, busquémoslo. Es un tiempo en el cual hay que aprovecharlo. Yo miro la vida de mi abuelo, como les comentaba, y yo creo que él en su vida pasó muchas tormentas. Eh, Él desde pequeño eh, fue a la iglesia y aprendió a su forma la iglesia. Aprendió el cristianismo. Y veo en él un hombre que guardó la fe. Eh, Veo un hombre que en su vida luchó por Jesús. Puso en alto el nombre del Señor. Con errores muchas veces. Pero veo que él pudo cruzar la barca y pudo guardar la fe. A eso me aferro yo, a esa enseñanza, a esas lecciones, y no a esa duda en medio de la tormenta, no a pensar que el Padre me abandonó porque no respondió mi oración o porque la voluntad de Él era distinta a la que yo creía. Muchas veces pasa eso, que creemos sobreponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A lo mejor los discípulos en esta situación, su voluntad era, insisto, pasar tranquilos a la otra orilla. Pero la voluntad del Señor era otra, que tomaran una lección, que aprendieran, que aplicaran. Y aún así no aplicaron y no aprendieron. Pero con amor, el Señor disipa la tormenta. A mí me gusta mucho la vida de Jesús, y yo creo que aquí a todos nos gusta. Eh, todos los prodigios y todo lo que hacía. eh, es de imitar, ¿no es cierto? Vemos a un Dios que se hizo hombre. Dice la palabra que el verbo, ¿no es cierto? En el principio. Siempre apeguémonos a los principios, al principio que es Jesús, a la voluntad que es de Él, con obediencia, ¿no es cierto? Él nos va a formar para que cada día nos parezcamos más a Él. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, porque cuesta. Nadie dijo que era fácil. Eh, pero soy un agradecido, un bendecido de poder haber pasado tanta tormenta y si me toca seguir pasando, amén. La invitación es a seguir adelante, a poder buscar más del Señor. Dios es bueno en todo tiempo. Los planes de Dios son perfectos. Si estamos pasando a lo mejor enfermedad, si estamos pasando a lo mejor depresiones, si estamos pasando problemas económicos, en medio de eso, confía en el Señor. Y no te lo digo en forma de, oye, mágicamente no. A lo mejor eh, quizás no va a estar la respuesta que nosotros queremos. Eh, pero sí, el Señor está viendo eso y van a llegar respuestas de tu oración. Podemos ser nosotros mismos esa respuesta de oración. Podemos ser nosotros mismos los que podamos abrazarte. A lo mejor Dios es bueno. Eh, y no lo digo desde mi comodidad, porque muchas veces es fácil decirlo desde la comodidad, ¿no es cierto? Cuando ya quizá hemos pasado la tormenta o estamos por iniciar una tormenta, qué sé yo. Pero no lo digo desde mi comodidad, porque creo que de alguna otra forma todos hemos pasado algo que nos hace empatizar con el otro, nos hace poder entenderlo. A lo mejor no al 100 y quizás todos nos encontramos en distintas etapas de la tormenta, de esta lección que el Señor nos quiere dar. Algunos al inicio, otros en medio de la tormenta,
y otros ya pasando esta gloriosa tormenta. Así que eso, los invito a que oremos al Señor, a que en esta oración le digamos al Señor, Señor, fortalece más mi fe. Yo sé que tú estás en medio, aunque yo crea que no lo estás. Eh, Permíteme guardar la fe, Señor, porque todos tus planes son para bien. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu inmenso amor, por poder compartir un poquito más de ti, por poder hablar de tus proezas, Señor. Gracias por tus lecciones diarias, Señor. Gracias por esas enseñanzas, Señor, que tú nos das día a día, en las cuales podemos conocerte más, Señor. Te damos gracias porque en ti, Señor, nos hacemos más fuertes, Señor. Y nuestra debilidad ya no pasa a ser una debilidad, sino una fortaleza. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu amor es grande, Señor, hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos seas ayudando, Señor, si estamos pasando un momento quizás que no es muy bueno. Sé fortaleciéndonos, Señor, para poder guardar más la fe, Señor. Que podamos crecer en ti, que podamos conocerte más y más cada día, Señor. Que podamos valorar, Señor, lo malo y lo bueno también, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, con los que están pasando esta tormenta, Señor. Te pedimos que ellos sean agudizando más su oído, Señor, y puedan aferrarse más a ti, Señor. Te pido por mí, Señor, porque estoy pasando esta tormenta, Señor, y que pueda aferrarme más a ti, Señor, por mi familia, Señor. Te pido por la vida de mi abuelo, Señor. Sé con él, Señor. Haz tú tu voluntad. Te pido por los que están aquí presentes, Señor, y por los por venir. Que seamos, Señor, de bendición, que seamos esa oración respondida, Señor. Ese clamor en medio de la tormenta, ese abrazo, esa palabra de aliento, Señor, a lo mejor. Te pedimos, Señor, ser solamente eso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu amor es inmenso, Señor, que no nos cabe, Señor, en nuestro pensamiento finito. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Gracias le damos al Señor por su palabra, que siempre llega a darnos fuerzas cuando estamos en medio, cuando queremos tirar la toalla, cuando queremos dejarlo todo, saltar de la barca y morir ahogados. Ahí está nuestro buen Jesús, que despierta y calma todas nuestras tormentas.